noches, Dios les bendiga a todos. En este momento le queremos dar la bienvenida a todos los que están conectándose. Queremos decirles que Dios les bendiga grande y poderosamente. Tenemos este propósito. Disculpamos por no haber salido un poquito más temprano, estábamos arreglando, viendo lo mejor para que podamos en realidad llegar con toda nitidez, con toda claridad a donde ustedes están. En esta noche, como siempre, nos acompaña nuestra hermana Nancy, nuestro hermano Enrique, allá de los Altecos. Pero antes que todas las cosas, queremos hacer una oración en esta noche. Queremos poner esto en la presencia de Dios para que este día usted pueda ser edificado a través de la palabra del Señor. Así que oramos. Yo les pido en esta hora, unámonos en oración por un momento y le pidamos a Dios para que Dios sea el que toca las almas. Padre, te damos muchas gracias en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo. Señor, mira este momento que vamos a estar compartiendo tu palabra. Sabemos, Señor amado, que tú eres el Señor soberano, Dios del cielo. Padre, yo te pido, Señor, que donde quiera que estemos llegando en esta noche, a donde quiera que estemos entrando, Padre mío, tú lleves bendición a cada vida. Señor, danos el denuedo, danos la gracia para poder compartir tu palabra en esta hora. Y te ruego por cada hermano, cada hermana que está conectado, que tomes el dominio, Señor amado, y el control del hogar también. Te ruego, Señor amado, que el poder de lo alto, tu Espíritu, Señor, pueda entrar, Señor, y pueda tomar dominio. Señor, tu palabra dice, Señor, que tú eres el que abres el entendimiento de los hombres. Yo te pido en esta hora, Señor amado, que tú puedas abrir nuestro entendimiento en esta hora y que puedas derramar, Señor, sabiduría, inteligencia, que puedas, Señor amado, revelarte con tu palabra nuestras vidas en esta noche. Señor amado, alúmbranos, Señor, con el conocimiento y permite que los hermanos sean edificados y nuestra vida sea bendecida y edificada en el nombre poderoso de Jesús. Señor, cubrimos este momento con tu sangre, cubrimos esta transmisión con tu sangre y te pedimos, Señor, que vayamos en la dirección del poder del Espíritu Santo. Dios, en esta noche, Señor amado, bendice a cada hermano, cada hermana. Bendice, Señor, al hombre, a la mujer. Bendice a todos aquellos, Padre mío, que están en esta noche, Señor amado, con deseo de aprender tu palabra. Señor, te ruego en el nombre de Jesús que tú desciendas, Padre mío, y que puedas mostrarte, Señor, a través de la Escritura, en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret. Gracias te damos, Señor. Amén. Amén y amén. Bueno, vamos a seguir con el tema, ¿verdad?, acerca de el libro de Mateo. Estamos en el capítulo 4 en este momento y vamos a hacer esto de una manera bien dinámica. Queremos decirle que queremos que usted participe. Si usted tiene alguna pregunta también, usted puede hacerla llegar también. Nuestro hermano Enrique, él está pendiente allí de cada pregunta que usted quiera hacer. Pues vamos a estar respondiendo las preguntas en este momento y vamos a estar estudiando acerca del capítulo 4 del Evangelio de Mateo. Aleluya. Si usted puede, yo le pido que usted vaya al capítulo 4 del libro de Mateo en este momento y vamos a entrar así en este momento. Gloria sea al Señor. Aleluya, la lectura. Estábamos aprendiendo en la Sagrada Escritura que es importante estudiar la palabra de Dios y los evangelios, ya que este es el testimonio de cada uno de aquellos que caminaron con el Señor personalmente, aquellos que vivieron, ¿verdad?, una experiencia única con el Señor, teniéndolo como su maestro, como su guía, su enseñador, y él pudo experimentar todas estas cosas bellas, ¿verdad? Y la clase pasada nos habíamos quedado allí estudiando el capítulo 3 y aprendíamos acerca de este hombre que fue Juan el Bautista y que también en realidad tenía un ministerio maravilloso, que fue el que preparó el camino del Señor. Ahora, lo interesante en esta noche, si usted ya está con su Biblia en su mano y ya abierto en el libro de Mateo capítulo 4, sería interesante poder dar lectura, ¿verdad?, al primer versículo de la palabra de Dios en este momento. Capítulo 4, verso 1 nos dice:
Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Ahora, es interesante este punto y quisiera comenzar en este punto, ¿verdad?, de la palabra de Dios, porque según el libro de Santiago, en el capítulo 1, en su versículo 13, vamos a ir sin perder el libro de Mateo, capítulo 4, vamos a ir al libro de Santiago, por allá por el lado de Hebreos, entre Hebreos y Apocalipsis, o Juan, Pedro. Encontramos la palabra del Señor allí, ¿verdad? Y en el 1.13 encontramos una declaración de nuestro hermano Santiago. En el verso 13, Santiago nos dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. ¿Por qué quisiera comenzar con este punto? Porque ¿qué es lo que entendemos nosotros de la palabra allí? Dice que cuando alguno es tentado, ¿verdad? Dice, ¿verdad? No puede decir que es tentado de parte de Dios, ¿sí? Entonces, ahora es como que se contradeciría la palabra de Dios aquí. Dice que entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Es muy inquietante, ¿verdad? Porque posiblemente muchos de los que están aquí a través de este programa, en realidad muchos puedan decir en realidad, bueno, como que suena como que se contradice la palabra de Dios. Pero déjeme decirle que la palabra de Dios no se contradice. Ahora, ¿cómo nosotros podríamos explicar de la mejor manera esta? Porque aquí dice, el Espíritu fue el que lo llevó al desierto, ¿verdad? ¿Cómo que el Espíritu Santo llevó al desierto a Jesús para ser específicamente tentado por el diablo, ¿verdad? Y la palabra dice en Santiago que alguno cuando es tentado, ¿verdad?, dice, no diga que es tentado de parte de Dios, sino que cada uno es tentado. Vamos a seguir leyendo un poquito más el versículo 14 y vamos a tratar en esta noche de aprender esto, ¿verdad? La tentación es lo que estamos estudiando en esta noche, la tentación y Jesús. Dice el 14, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Ahora, fíjese, dice que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Ahora, vamos a ir lentamente. Nosotros leyendo la palabra de Dios y investigando acerca de esto, muchas veces hay personas que podemos hacer quizás una pequeña diferencia entre la palabra prueba y tentación, ¿verdad? Por ejemplo, ¿qué es la prueba? Según el diccionario, dice que la prueba es un hecho, un suceso, una razón, un argumento, donde se intenta demostrar que algo o alguien es de una determinada manera y no de otra. Interesante, un hecho, un suceso, una razón, un argumento, donde se intenta demostrar que una persona es como realmente luce, como realmente se presenta. O sea, podemos decir que cuando alguien es sometido a prueba, por ejemplo, vamos a decir, a una prueba a un atleta, a un corredor, lo podemos someter a una prueba, ¿sí? ¿Dónde se va a notar que realmente es un corredor, que es un atleta? Cuando es probado, por cuando realmente cuando se lo lleve a ese campo y en el medio de eso él va a tener esa resistencia, va a tener esa forma, ¿verdad? Entonces se dice verdaderamente. Ahora, si ponemos una persona regular al lado de un atleta, al poner a correr al lado de él, seguramente el que nunca ha corrido no va a poder pasar la prueba. ¿Por qué? Porque la prueba en realidad, esa parte, entonces se presenta como que el desafío que tiene que vivir la persona, ese desafío en realidad va a sacar a relucir realmente lo que tiene la persona en sí. O sea, si es o no es, ¿verdad? Ahora, en esto nosotros no queremos demostrar, o creo que Jesucristo no quisiera, o el Espíritu no quisiera demostrar en realidad otra cosa, sino revelarnos que verdaderamente Jesucristo es el Hijo de Dios, y no solamente es el Hijo de Dios, sino es Dios. Para nosotros, de la fe cristiana, creemos rotundamente que Jesucristo no es solamente el Hijo de Dios, sino que Él es
Dios es Emmanuel, Dios con nosotros. Ahora, es interesante este punto. Mientras que la tentación dice que es un impulso de hacer o tomar algo, dice algo atrayente, pero dice es inconveniente. Es cuando tenemos ese impulso de hacer o de tomar algo que nos resulta atrayente, pero en realidad es inconveniente, o sea que no nos conviene. ¿Ok? Ahora, lo que es maravilloso aquí en la palabra de Dios es notar esto, lo primero. Dice, Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado allí por el diablo, ¿verdad? Ahora, debemos tener en cuenta lo primero. Dios muchas veces lo que hace es que prueba. En la manera Dios prueba, ¿verdad? Pero Satanás tienta. Ok, pero aunque nosotros quisiéramos separar la prueba de la tentación, no es posible. No es posible porque en la traducción realmente como es, a la vez que es prueba, a la vez también es tentado. Ahora, yo trataba de pedirle a Dios, le digo, Señor, ¿cómo será esto? ¿Cómo pudiéramos explicar esto de una manera más clara? Y bajó a mi mente un hecho sencillo. Por ejemplo, vamos a ver cuando una persona va a la escuela. Está en la escuela, ¿verdad? Está allí para aprender, está allí para demostrar, ¿verdad? Pero en realidad vamos a suponer que el maestro, ¿verdad? Es Dios. Nosotros, ¿verdad? Somos los alumnos. Pero ¿quién en la clase, juntamente, quién en la clase, quién no ha tenido alguna vez un compañero de escuela que es el más que le gusta correr a hacer cosas malas, el que siempre está invitando por ejemplo, nosotros allá en Argentina, ¿verdad? Nosotros solemos decir, por ejemplo, cuando las personas van a la escuela, tenemos esos compañeros que nos dicen a nosotros, bueno, mira, ¿por qué mejor no nos escapamos de la escuela hoy día? ¿Verdad? Y usamos algunas formas de decir, porque hoy día fallemos a la escuela, vamos a hacer otras cosas. Nos quieren sacar, nos quieren descarrilar del camino donde vamos a ir nosotros al crecimiento, ¿verdad? Entonces, de esa manera, me podía entender cómo es que funciona esto. El maestro está allí, el maestro nos va a probar, pero siempre va a estar a nuestro lado aquel, ¿verdad?, que va a estar en contra nuestro y que quiere desviarnos. O sea, lo podemos ver como Satanás, como los demonios, y no solamente Satanás y los demonios, sino también como nuestras propias vidas, que muchas veces, como dice, vamos a definir allá también como lo que es la concupiscencia. Y entonces, lo que habla en el libro de Santiago, ¿verdad? En este momento yo quisiera que usted pudiera, en realidad, enfocarse en este momento en el libro de Mateo, que dice, llevado por el Espíritu al desierto para ser allá tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre y vino a él el tentador. Fíjate que en qué momento llega el tentador a la vida de Jesús. Así es. Podemos ver cómo después de los 40 días que Jesús estaba ayunando, fue que comenzó a ver Jesús o ser pasado por la prueba. Porque aquí dice que estuvo 40 días en ayuno y después de que haber ayunado los 40 días, él tuvo hambre. Y aquí es donde vemos que el tentador, Satanás, esperó que Jesús se encontrara en una situación personal, podemos decir, porque él tuvo hambre. Y entonces cuando Jesús tuvo hambre es que él encontró la oportunidad de acercarse como el tentador para hacerlo tropezar, para hacerle equivocar el camino, como decía recién el pastor. Satanás se acerca a Jesús cuando él tuvo hambre. Mientras Jesús no tuvo hambre, mientras Jesús no tuvo una necesidad física, él no podía llegar a tentarlo ni a quererlo mover de lo que él sabía que tenía que hacer, sino que esperó la necesidad, esperó el momento difícil de Jesús, porque aquí declara la palabra de Dios que dice, y tuvo hambre. O sea, su carne, su parte humana comenzó a debilitarse y comenzó a tener hambre como cualquier ser humano que después de 40 días no ha comido.
Eso es muy real, y también podemos ver entonces que ahora quisiera expresarle que vamos a ir hablando acerca de la tentación, y también vamos a ir tratando de aplicar esta palabra también para nosotros los que seguimos al Señor, porque en realidad yo creo que esto sucedió como todo lo de la Biblia para que nosotros también tengamos un ejemplo. ¿Qué tipo de ejemplo Dios nos va a dar a través de esto? Bueno, el primer ejemplo es que tenemos que enfrentar al tentador, ¿no? Y tenemos que enfrentar nuestras pruebas. O sea, las pruebas van a venir, la tentación juntamente con la prueba, pero allí se va a definir, ¿verdad?, lo que va a acontecer dependiendo de lo que haya dentro de nuestros corazones, dentro de nuestras vidas. Por ejemplo, recién compartía la pastora y decía que en el libro de Santiago, ¿verdad?, dice que cada uno es tentado, dice de lo que hay en su propia concupiscencia. Ahora, la palabra concupiscencia no significa otra cosa sino que deseos que vienen, ¿verdad?, deseos que vienen a nuestras vidas por querer tener cosas materiales, y deseos también que se expresan por tener relaciones inapropiadas, relaciones sexuales, ¿verdad?, en relaciones desordenadas, ¿verdad? Como ya sabemos en casos, ¿verdad?, que no está organizado el sexo, está organizado para ser llevado a cabo dentro de un hombre y una mujer, y que cumplan bajo el pacto de Dios, ¿verdad?, del matrimonio. Pero todo lo que está fuera de ese pacto, en cuanto a relaciones sexuales, sabemos que es desagradable a la presencia de Dios. Entonces, pero estos deseos están en el corazón de las personas. Estos deseos allá, y eso es lo que define la Biblia como concupiscencia. En otras palabras, yo quiero que usted anote en esta noche, amado hermano, anote allí la palabra concupiscencia y póngale en realidad al lado, colóquele que la concupiscencia son los malos deseos. No se turbe, sino aprenda esto, dígalo, ¿qué es la concupiscencia del corazón del hombre? Son los malos deseos, la mala inclinación que tenemos nosotros en nuestras vidas. Ahora, eso es lo que define realmente, eso es lo que va a definir realmente si nosotros aprobamos o desaprobamos, ¿verdad?, el examen de Dios. O sea, en ese momento el Espíritu está allí, Jesús está allí en el desierto. Podríamos decir que el desierto es el aula, ¿sí? Es el aula donde se siente el alumno. Jesús está allí, ¿verdad? El Espíritu está allí, o sea, el Padre también está allí, ¿verdad? Y también está Satanás, el tentador, ¿verdad? Es inevitable. De la misma manera acontece a diario muchas veces en nuestras vidas. El escenario muchas veces se presenta también como el desierto también que pasamos cada uno de nosotros. ¿Quién no pasó un desierto? Nosotros hablamos de desierto mayormente el lenguaje cristiano, religioso. Hablamos muchas veces de desierto tipificando aquellas circunstancias de la vida que no son muy agradables. Puede ser un momento de enfermedad, un momento de escasez, o por qué no decirlo ahora mismo, como estamos pasando frente a esta circunstancia del coronavirus en todo el mundo, y que nosotros realmente vemos esto que se está poniendo desierto. Miramos las calles, la gente dice, mira las calles como aquí en Nueva York, que es la ciudad que nunca duerme, pero de pronto vemos hoy día y podemos filmar y ver las calles vacías, completamente vacías. O sea, todo lo que se trae vaciedad, entonces se presenta como ese desierto, ¿verdad? Ahora, yo no sé qué tipo de vida usted está viviendo, no sé cómo lo usted está enfrentando, pero yo creo que detrás de cada palabra, de cada enseñanza, como en esta noche también, el Señor nos va a enseñar que, lo más importante, cómo nosotros podemos vencer en las pruebas y cómo nosotros podemos vencer en medio de la tentación. ¿Sabe lo que más me apasionó a mí en este estudio mientras yo lo estaba estudiando y mirando en la palabra de Dios? Es que bajaba mi corazón, o sea, mirando desde el punto de vista de la concupiscencia, los deseos, hermano, los deseos. Los deseos en nuestra vida son los que definen si realmente nosotros podemos triunfar o podemos fracasar. Ahora, es interesante, voy a hablar de una manera global, general, pero por ejemplo, me gustaría recalcar esto antes de seguir el estudio. Por ejemplo, ¿por qué Satanás no pudo lograr su cometido con Jesús? Bajo el punto de la concupiscencia. ¿Por qué Satanás no pudo lograr su cometido, hacerlo fallar, hacerlo fracasar, hacerlo caer a Jesús? ¿Por qué no pudo?
sencillamente, hermano. ¿Por qué? Porque Jesús dice que no tenía pecado. Entonces, donde no hay pecado, no hay malos deseos, ¿verdad? El Señor es el Señor, es Dios, ¿verdad? Y en Él no podía Satanás, de ninguna manera Satanás podía hacer algo. Satanás fracasa él mismo cuando se enfrenta a un tipo de persona como una persona que tenga la vida del Señor Jesucristo. De ahí es tan importante porque nosotros debemos anhelar, aspirar siempre a parecernos cada día un poco más al Señor Jesucristo. Porque entendemos que todo intento de Satanás por tratar de desviar nuestra vida, por tratar de hacernos daño, porque Él viene a matar, a robar y a destruir, todos esos intentos que Él quiera lograr en nuestra vida, si Él viene a nuestra vida y no encuentra concupiscencia, o sea, malos deseos, ¿verdad? Malos deseos que tienen la inclinación hacia el mundo materialista, o los malos deseos que tienen inclinación hacia la perversidad, todo tipo de actos perversos, sexuales, que tienen que ver, ¿verdad? Que en realidad son desórdenes, ¿verdad? Que las personas tienen en sus vidas. Ahora, ¿qué te parece pensar en este momento? ¿Valdrá la pena entonces realmente, si una persona lucha y desea por no tener concupiscencia en su corazón, o sea, pelear, batallar contra los malos deseos? Es muy bueno hacerlo. Y creo que el Señor nos capacita para eso ahora que somos hijos de Dios, ¿verdad? A través de su palabra y a través de la oración y a través de la ayuda del Espíritu Santo, porque Él es el que nos está fortaleciendo y el que nos está dirigiendo en el qué hacer o en el cómo hacer esto de vivir para Dios en santidad y buscando siempre ser como Jesús, como estábamos diciendo. Ahora, fíjate, hay algo, ¿por qué pregunto esto en realidad? Piensa, hermano, en este momento. La pregunta sería esta: bueno, ¿sí valdrá la pena en realidad liberarnos nosotros de todo acto de concupiscencia? O sea, ¿liberarnos de qué? De los malos deseos. O sea, ¿por qué en realidad? Porque, en otras palabras, lo que quiero decir, cuando alguien es llevado al campo de la prueba y es llevado, y de ahí donde se va a definir la prueba ¿qué va a ser probado en ese momento? ¿Qué va a ser lo que va a entrar en el juego de la tentación? ¿Entiende lo que le digo? ¿Qué va a ser? Va a ser el deseo que haya en nuestros corazones. O sea, aquí viene el punto. ¿Por qué es tan importante nosotros los seres humanos, los cristianos, por ejemplo, entender esto? ¿Por qué? Porque es inevitable que venga la tentación, es inevitable que vengan las pruebas, porque incluso la palabra de Dios nos dice a nosotros, es necesario que a través de muchas pruebas, pero acuérdese que donde esté la prueba va a estar ¿qué? Entonces, la prueba vino a la vida de Jesús en un momento de necesidad, como decía mi esposa, ¿verdad? Pero ya vamos a entrar a ese lugar. Pero entonces, justamente cuando vino la prueba, ¿verdad? Apareció ¿quién? El tentador. Así mismo, cuando venga, hermano, la prueba a tu vida, tienes que saber algo. Va a venir también el tentador. Va a venir, ¿y a qué va a venir? Va a venir a tentar. ¿Y qué es lo que viene él a tratar de motivar, a tratar de tocar? Es el deseo. Eso es lo que va a definir en realidad si nosotros verdaderamente vamos a aprobar o vamos a desaprobar el examen de parte de Dios. Así que vamos a pedirle a Dios que Dios nos ayude, ¿verdad? Ahora, pero yo descubrí en el libro de Santiago, ahora, dice, hay algo que Santiago expresa allí, ¿verdad? De muy importante. Y él dice que las personas que tienen la capacidad de resistir las tentaciones, la prueba, dice que son personas por lo general que son felices. ¿Por qué digo felices? Porque usa un término, si usted lo va, por ejemplo, vaya al libro de Santiago, en el capítulo 1, en su versículo 12. Cuando usted lo tenga, usted va a darse cuenta que hay una palabra allí que nosotros muchas veces la manejamos, pero que en realidad significa felicidad. O sea, dentro de la prueba, dentro de la tentación, o sea, el punto es que mientras vamos caminando en la prueba, el punto es mantenerse lejos de no caer en la tentación. Vamos a ser tentados. Las tentaciones son como las pruebas. Dijimos recién, por ejemplo, aquel atleta que corre, ¿verdad?
Hay diferentes tipos de carreras, pero también usted ha visto ese tipo de carreras donde el hombre corre y va como saltando algunos obstáculos, va brincando obstáculos. Vamos a decir que cada obstáculo que esa persona brinca son en realidad, ¿por qué? ¿Por qué tiene que brincarlo? Porque sabe que si sigue corriendo se va a tropezar en eso mismo y puede hacerse daño. Entonces veamos la tentación, ¿verdad? Como de ese punto de vista. Si nosotros, mientras estén los obstáculos y nosotros, ¿cuál es la tarea nuestra? Es evitarlos, es brincar. Cuando nosotros somos tentados, tenemos que nosotros ver la manera de nosotros que evitar ese tipo de tentación, exactamente, ese obstáculo. Entonces, si no, vamos a arrasar. Si entramos en la tentación, y vamos a también hablar eso en esta noche, ¿qué pasaría si nosotros entramos en la tentación? ¿Qué pasaría si nosotros le abrimos la puerta a la tentación dentro de la prueba? Es catastrófico lo que puede pasar, ¿verdad? Así como un atleta que no decida brincar en el momento que tiene que brincar, ¿verdad? Los obstáculos. Entonces puede lastimarse. De esa manera. Ahora, pero volvamos al punto donde dice la Biblia acerca de que el hombre que resiste la tentación adquiere una sensación de felicidad. Vamos a ver, ¿cómo dice la palabra de Dios? En el verso 12 de Santiago 1 dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Ahora, fíjate, dos palabritas. Quiero decir primero dice que en relación a la tentación dice soportar. O sea, ¿qué es lo que yo tengo que soportar? ¿Qué es soportar? Es como cuando ponen un peso encima. No dejarme, o sea, no te dejes, ¿verdad? Como dice, no te dejes, ¿verdad? O sea, por más que te vayan poniendo cosas, no te dejes, o sea, no te dejes, ¿verdad? Eso, soporta, ¿verdad? O sea, no te entregues, la otra palabra, no te entregues. Eso dice, no te entregues, ¿verdad? En cuanto a la tentación. Pero en cuanto a la prueba que viene, dice a resistir, ¿verdad? Dice el que ha resistido la prueba. O sea, la parte de resistencia habla de la persona que se ha mantenido constante. O sea, no una persona que abandona, ¿sí? La persona que abandona, imagínense, hablamos de nuevo en esta noche como el atleta, pongamos el ejemplo, ¿verdad? Si nosotros sabemos que una persona tiene que correr, hay diferentes tipos de carreras, y hay carreras que son de velocidad y hay carreras que son de resistencia. ¿Y por qué digo esto? Porque yo creo que el caminar cristiano no es una carrera de velocidad, ¿verdad? Esto no es una carrera de velocidad. El salmista nos enseña a nosotros también y dice de esta manera, dice, no seas como el caballo, y tampoco dice seas como el mulo, ¿verdad? ¿Por qué como el caballo? Porque vemos que el caballo es un animal que se usa verdaderamente, tiene mucha fuerza y tiene mucha velocidad, ¿verdad? Pero al caballo uno lo pone a correr y puede correr cierto punto, pero ya después de la velocidad el caballo ya no puede más, el caballo se cae, se queda allí, ¿verdad? El mulo, ¿verdad? Que es en realidad algo que no es un animal naturalmente, puede ser una bestia natural, sino que es algo que fue antinatural de la unión de un caballo con un burro, con un asno. Entonces aparece el mulo, y el mulo tiene la característica de ser ese tipo de personas que son obstinadas, que son personas que por más que uno le quieran hacer que avancen, no avanzan, son personas muy tercas, ¿verdad? De la terquedad. Pero en realidad, ¿cuál es la carrera del cristiano? ¿Verdad? No es ni como el caballo rápido, porque muchos cristianos quieren hacer las cosas muy rápidas, ¿verdad? Y en esa mera velocidad que van, vienen los obstáculos, y es muy difícil sortear obstáculos cuando uno va demasiado rápido en la vida. Es muy difícil, tiene que tener mucha habilidad, y no creo que tengamos nosotros tanta habilidad espiritual en realidad para ir sorteando a una velocidad enorme los obstáculos que presentan las pruebas, ¿verdad? Y cuando aparece el tentador en medio de esas pruebas. Ahora, lo más importante que nosotros tenemos que hacer es saber ir con tranquilidad. Ahora, pero la palabra de Dios dice que se adquiere un grado de felicidad, cuando las personas tienen la capacidad de soportar y de resistir.
Y eso es lo que nosotros tenemos que ver. Por ejemplo, estas dos acciones que vemos allí es lo que vemos en la vida de Jesús. Cuando el tentador vino, ¿qué hizo Jesús? Jesús soportó la tentación, ¿verdad? En el momento de la necesidad soportó la tentación. ¿Y qué hizo? Y resistió. ¿Resistió a quién? ¿A quién? ¿A quién tenemos que resistir? La Biblia lo dice, resistir al diablo. Resistir al diablo y él huirá de vosotros. Y sabemos nosotros que en el final de la tentación eso es lo que sucedió. Satanás, si nosotros hemos leído la Biblia, vemos ahí al final que Satanás tuvo que abandonar, ¿verdad?, sus intentos porque no pudo en realidad. Ahora, vuelvo y repito, muy importante, y lo voy a repetir hasta la saciedad, es esto. Es muy importante. ¿Qué define que el enemigo salga huyendo, que no logre su cometido? Es de acuerdo al deseo que hay en nuestra vida. ¿Dónde están puestos nuestros deseos? O en otra forma, ¿qué es lo que nosotros en realidad estamos deseando? Amén. Es muy importante que nosotros nos enfoquemos en eso. En esta noche poder preguntarnos en medio de este estudio, decir, Señor, ¿dónde están mis deseos realmente? Los malos deseos siempre se inclinan hacia una vida completamente materialista y a todo lo que tiene que ver con las cosas, ¿verdad?, depravadas, ¿verdad?, las cosas perversas de la vida de los hombres. Ahora, déjeme decirle algo más. Nosotros encontramos allí que en medio de la tentación, dice, adquiere un grado de felicidad, ¿verdad?, el que soporta y el que resiste. El que soporta y el que resiste. Tenemos que pedirle a Dios, Señor, ayúdanos a soportar y ayúdanos a resistir. Ayúdanos a soportar la tentación y ayúdanos a resistir en medio de la prueba. ¿Por qué? Porque ahora fíjese lo que dice la Escritura allá. Dice que hay una recompensa. Hay una recompensa a la persona que puede hacer esto. ¿Y qué dice? Recibirá la corona de la vida. Ahora, ¿quiere que le diga algo muy interesante? Que cuando yo estaba estudiando esto de la verdadera traducción, ¿verdad? La verdadera traducción de la Sagrada Escritura en este punto, no dice en realidad como, o sea, no lo expresa de esta manera, recibirá la corona de la vida, sino que dice de esta manera, dice, dicho será decir, la corona recibirá la corona que es la vida. Fíjense qué diferencia, ¿no? O sea, ¿cuál en realidad es la corona? La corona es la vida. O sea, ¿qué es el trofeo que nos vamos a llevar? La vida. Es la vida que el Señor nos ofrece, que es la vida eterna, ¿verdad? Entonces, ¿vale la pena soportar la tentación? Aquí donde vamos entrando ya en realidad a ver por qué es importante soportar la tentación y por qué es importante resistir en medio de la prueba. Porque lo que está en juego es el trofeo que Dios, es la promesa de Dios que Dios nos ha prometido. Entonces, ¿cuál es la promesa? ¿Cuál es el trofeo suyo y mío? Es la vida eterna que Dios ha prometido a aquellos que le aman. Ahí quiero pararme en ese momento. Dice aquellos que le aman. Ahora, ¿no le parece algo interesante ese punto? Pareciera que el amor a Dios es el motor que nos va a llevar a nosotros ¿a qué? A resistir y a soportar. Bendito sea el nombre de Dios. O sea, en otras palabras, también tenemos que vigilar eso. Cómo está el amor de Dios en nuestra vida. ¿A qué nivel está el amor de Dios en nuestra vida? Podemos sacar todos estos detalles y muchos más seguramente si usted puede comenzar allá a investigar y a detenerse, ¿verdad? Podemos sacar tantas cosas preciosas de la palabra de Dios. Allá, como punto número 2, nosotros vimos ya, por ejemplo, qué es la prueba y qué es la tentación, qué es la concupiscencia, estos tres términos que se manejan aquí, ¿verdad? Y nosotros entendemos que de eso depende, ¿verdad? Vuelvo y repito, de eso depende si aprobamos o desaprobamos el examen. Ahora, entonces, ¿cuándo somos en realidad nosotros tentados? Podemos preguntarnos, ¿cuándo en realidad nosotros somos tentados? Por la palabra en Santiago 1:14, ¿verdad? ¿Qué dice? ¿Cuándo en realidad nosotros somos tentados? Cuando de nuestra propia concupiscencia somos atraídos y seducidos. Ok, entonces nosotros vemos a que a la palabra de Dios nos revela que hay dos armas, ¿verdad? Que Satanás usa
cuando puede encontrar malos deseos en nuestra vida, malos deseos en nuestro corazón, ¿verdad? Número uno es la atracción y la otra es la seducción, ¿verdad? La atracción, ¿verdad? Es acercar, atraer es acercar, ¿verdad? Y es también no solamente acercar, dice que tiene la propiedad de retener a otros. Ok, entonces fíjese el punto. O sea, la tentación, si yo accedo, ¿verdad? Si hay concupiscencia en mi corazón, malos deseos, lo que hace Satanás es que esos malos deseos lo usa, ¿verdad? ¿Para qué? Para atraerme. O sea, es como que me empieza a arrastrar donde él. Me empieza a llevar donde él. Los malos deseos viene a ser como un efecto del metal con el imán, ¿verdad? Es donde podemos decir que Satanás posee un imán de maldad y todo lo que sea maldad fuera de ese imán lo va a atraer. Entonces, donde Satanás encuentre maldad, él va a absorber esa maldad. Entonces, eso es lo que está diciendo allá. Entonces, Satanás tiene esa facultad de atraer al hombre y dice de acercarlo, y no solamente de acercarlo, sino también de retenerlo. Ahora, con esa palabra retenerlo, yo lo miro como una palabra que es acerca como de esclavizar, es como de secuestrar, ¿verdad? A alguien. Y de ahí encontramos por qué muchas veces las personas, ¿verdad? Estamos aún creyendo en Dios y podemos nosotros comenzar a pensar por qué muchas veces yo soy creyente en Dios, yo leo la Biblia, por qué muchas veces decimos yo voy a la iglesia, voy al templo, yo me congrego, yo trato de vivir una vida como Dios manda, pero siempre encuentro que hay cosas en mi vida como que siento que hay cosas malas que mi vida desea. Como que, oh bueno, yo sé que aquello es malo, pero como que tengo cierta atracción a ese tipo de cosas. Ahora, cuando esto acontece en nuestra vida, tenemos que nosotros comenzar a abrir nuestros ojos. ¿Por qué? Porque recuérdense que hay alguien que es como un gran imán, que tiene un gran imán, y lo que está haciendo, aunque yo no me dé cuenta, me está atrayendo día a día un poquito más a él, un poquito más a él. Y lógicamente, si yo me voy acercando más a él, me voy alejando más de Dios. Por eso es que muchas veces nosotros vemos que ese es el objetivo del tentador, es alejarnos completamente de Dios, es sacarnos del lado de Dios. Y la única manera que él puede llevar adelante ese objetivo es encontrando esos malos deseos en nuestros corazones. Entonces esa es la atracción. Él comenzará a atraer, y después que nos tenga ahí al lado de él, yo creo que esto funciona, por poner un ejemplo, como la araña, la mosca, ¿verdad? ¿Qué hace la araña? La araña teje su telaraña y la prepara. Ella sabe que en algún momento la mosca va a pasar por ahí, y muchas veces Satanás prepara allí la tentación, prepara algo atractivo, y nosotros, ¿verdad? Como muchas veces, no quiero decir para que no se ofenda a nadie, pero muchas veces como mosca andamos allá a la orilla de la tentación hasta que quedamos enganchados, y luego que quedamos enganchados en la tela, en la tentación, como la mosca en la telaraña, lógicamente, ¿qué le queda a esa mosca? Experimentar el ver a la araña cerca de ella, y luego la araña tener que empezar a envolverla en su telaraña ya, y colocarla, empieza a envolver y la retiene, de manera que no puede escapar, y se convierte verdaderamente como en un alimento para este insecto, ¿verdad? Ahora, así de la misma manera también el enemigo está derrotando muchas almas, y mayormente por eso que tenemos que pensar nosotros por qué es tan importante entender que no podemos jugar con la tentación. O sea, y sacarle provecho, porque de esto se trata, de que a la prueba tenemos que sacarle el mejor provecho. Pero, como dijo Jesús, tenemos que velar, tenemos que orar para no entrar en la tentación, no caer en la tentación. Lo vamos a seguir mirando a eso. Ahora, muy bien. Entonces, la otra herramienta que usa Satanás, ¿verdad? Cuando encuentra malos deseos en nuestro corazón, dice que es a través es seducirnos. ¿Verdad? ¿Qué es la seducción? Es hacer, ¿verdad? Es hacer a otra persona, ¿verdad? Que se sienta atraída y que también se enamore. Eso es la seducción. Es también el arte de atraer,
¿verdad? De atraer a otra persona. O sea, que otra persona se desenfoque de otras cosas y se enfoque solo en eso. Y de pronto poder lograr que la persona se enamore. Mire qué cosa, hermanos. O sea, por eso que yo digo que Satanás cuando él presenta cosas, no presenta cosas feas. ¿Verdad? Como alguien dijo en cierta ocasión por allí, dijo, es que el pecado no es feo. ¿Verdad? En realidad el pecado no es feo. Las cosas que presenta, ¿verdad? Que se presenta como pecado es feo, no es feo. Lo que es feo es el fin de practicar eso. En realidad, entonces nosotros no podemos tapar, ¿verdad?, el sol con un dedo. Tenemos que entender, hermano, el pecado no se presenta como cosa fea. Entonces, por eso que Satanás sabe preparar su telaraña para que nosotros, ¿verdad?, podamos desviar nuestra atención y ver algo como lindo. Y esto nosotros lo notamos también en el libro de Génesis. ¿Qué fue lo que pasó en el libro de Génesis? El momento cuando entró la primera tentación. Lo vemos allá. No le presentó cosas malas a Satanás a Eva. Le presentó algo, dice, que era agradable a los ojos. O sea, las tentaciones van a venir con cosas agradables a nuestros ojos. Y de ahí, por ende, que tenemos que también chequear, porque el deseo también que se agita en nuestros corazones viene muchas veces también por lo que miran nuestros ojos. Vamos a ir un poquito más adelante acerca de eso. Ahora, entendemos entonces esta parte muy, pero muy importante. Ahora, quiero decirte por qué Satanás fracasó en la tentación con Jesús. Primero tenemos que aprender a conocer a Jesús. ¿Quién es Jesús? Es nuestro Señor. Y vamos a ir al libro de Hebreos capítulo 4, versículo 15. Abra su Biblia en el libro de Hebreos capítulo 4, en su versículo 15, en la palabra de Dios. Si usted ahí ya lo tiene, gloria a Dios. Hebreos capítulo 4, versículo 15. ¿Por qué Satanás fracasó? ¿Por qué fracasó Satanás en tentar a Jesús? Vamos a leer lo que dice la palabra de Dios. Amén. En el 4:15 dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Oiga bien, entonces se da cuenta, la palabra testifica que dice que no tenemos cualquier sacerdote en este tiempo, tenemos a Jesús, hermano. O sea, Jesús es el sumo sacerdote ya de nuestra vida, ¿verdad? No necesitamos a ningún hombre como sacerdote. Jesús es el único y gran sacerdote. Pero fíjese qué cualidad, dice la palabra de Dios, dice que no tenemos cualquier tipo de sumo sacerdote, sino uno que se puede compadecer de nuestras debilidades. Ahora, entendamos este punto. Dice que se puede compadecer. Esto es un punto muy interesante. ¿Por qué quiero hablar de este tema? Y abro esta sección aquí. ¿Por qué? Porque en realidad, ¿qué pasa cuando una persona cae en tentación y cae herido por el maligno? Cae herido por un dardo del maligno, quizás fue y pecó, cayó en la tentación, no aprobó. En realidad, ¿cómo actuamos nosotros los seres humanos al ver una persona caída? Bueno, muchas veces es cruel la actitud que se tiene más en la vida cristiana, ¿no? Porque empezamos a juzgar la debilidad, en este caso, de la persona que accedió a la tentación, cayó, y la ruina es grande cuando la persona cae en pecado, cae de la gracia de Dios, la presencia del Señor no fluye en él porque Dios no está de acuerdo con el pecado, y entonces Satanás muchas veces arruina de tal manera la vida de las personas cuando caen en la tentación, que nosotros muchas veces colaboramos con el enemigo al juzgarlo y al no ayudarlo, al no comprenderlo, porque muchas veces nos vemos un poco mejor, creo, siempre nos estamos santificando en los pecados ajenos, nos vemos mejor, yo no hago eso o yo nunca haría eso, pero
sabemos que la debilidad todos los tenemos. Y es algo muy importante porque en realidad nosotros estamos batallando todos en este mundo, hermano. ¿Sí? Todos estamos batallando. Y lo más importante que Jesús dice acá, que Él se compadece. Él tiene compasión. Nosotros los seres humanos al ver la caída de otro consiervo, de otra sierva, siervo, lo que fuera, pastor, pastora, muchas veces lo que hacemos nosotros es de una vez acusar a las personas. Y juzgamos, ¿verdad? Cosas que no nos corresponden, ya sabemos nosotros eso. El único que puede juzgar es Dios. Pero en realidad Dios aquí presenta a Jesús como el sumo sacerdote. Dice que se compadece de nuestras necesidades. Esta palabra, ¿para quién es en este momento? Para toda aquella persona, en realidad, que de alguna manera haya caído, que no haya podido atravesar el examen que ha tenido de parte de Dios y ha caído ofendido porque ha descubierto que ha tenido malos deseos en su corazón. Y esos malos deseos lo han llevado a fracasar. No pasó el examen, ¿verdad? Pero quiero decirle algo. Con esto, cuando las personas pasan este tipo de vida y fracasan, acuérdense que hay un demonio detrás de esto, que es un demonio de chantaje. Satanás pone demonios que nos chantajean y nos puede decir, ahora ves, ya no vas a poder servirle a Dios más, ya no vas a poder ser salvo. Y empiezan a chantajear Satanás la vida de los cristianos. Por eso a los cristianos les cuesta levantarse. Por eso a los cristianos les cuesta muchas veces, dice, ¿cómo Dios me va a usar si yo le fallé? ¿Acaso Pedro no le falló al Señor? ¿Acaso cuántos hombres no le fallamos a Dios? Nosotros, ¿acaso cuántas veces le hemos fallado a Dios? Pero nos hemos apoyado no hemos escuchado la voz de la crítica de Satanás, porque Él es el acusador que nos acusa delante de Dios de día y de noche. Él nos vive acusando. Pero ¿qué dice la palabra de Dios acá? Dice que tenemos un sumo sacerdote, a Jesús, que Él fue tentado, dice, mire, escuche bien, fue tentado, dice, en todo según nuestra semejanza. O sea, en otras palabras, que no hay nada. No hay nada que un hombre o una mujer pueda pasar que Cristo no lo pasara. Exactamente. Por eso es que Él puede compadecer. No hay ninguna tentación. Y eso es tremendo, hermano. No hay ninguna tentación. O sea, Jesús fue tentado en todo. En lo que se refiere a todo, es posible que usted y yo seamos tentados porque cada uno de los seres humanos, ¿sí?, tenemos una debilidad. ¿Y por dónde vamos a ser tentados? Por esa debilidad. Pero no tenemos todas las debilidades tampoco. No. Entonces tenemos que entender, Jesús fue tentado en todas. ¿Por qué Él se puede compadecer? ¿Por qué Él se puede acercar a nosotros? ¿Por qué Él puede darnos la mano? Como dice, aunque el justo cayera 7 veces Dios lo levantará. Yo quiero que usted aprenda esto, querido hermano, que seamos nosotros compasivos. Compasivos con aquellos que de alguna manera fracasaron. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos dice a nosotros que nosotros tenemos que tratar con compasión a nuestros hermanos, los que cayeron. No es que estamos como aplaudiendo el pecado, ni estamos tratando de ocultar el pecado, pero no, tenemos que aprender a tratar con compasión. La compasión de Cristo tiene que dejarse ver en nuestra vida. ¿Para qué? Para que un alma que ha sido caída, ¿verdad? Supongamos que estamos en un campo de batalla. Hermano, yo no estoy en el campo de batalla, nadie quiere que se le cruce una bala en el camino. Pero si una bala se cruza en el camino y me deja tirado, y usted es mi compañero, usted es mi compañera, ¿verdad? Usted me ve allí caído, ¿y usted qué va a hacer? Encima de verme caído, yo estoy peleando de su lado, hermano. Estamos batallando, pero ¿qué? Esa bala me dio, ok, me dio en la parte de mi debilidad. ¿Por qué? Porque estuve descuidado, porque estuve distraído, porque no consideré muchas cosas y esa bala me dio. Ahora, ¿qué va a hacer usted conmigo en el campo caído? ¿Verdad? Ahí está el punto. Entonces, ahí es donde se tiene que mostrar el grado de ¿qué? De compasión. Y entender que todos cargamos una carne, ¿verdad? Porque nosotros tenemos que entender, Jesús le dijo a sus discípulos en el tiempo donde ellos estaban acompañándolo en su momento antes de ir a la cruz, Jesús les dijo, orad y velad porque a la verdad nuestro espíritu siempre está dispuesto a buscar de Dios y siempre estamos anhelando buscar de Dios, pero nos da otra luz que nos dice, pero la carne es débil. Y entonces nosotros cargamos todos una misma carne, o sea, los deseos mundanos y los deseos de la carne y la vanagloria de la vida, como dice también la palabra de Dios, lo cargamos todos. O sea, todos estamos tentados y todos queremos ser atraídos por eso, porque nuestra carne
es la que desea todas estas cosas de la tierra, del mundo, pero en todo eso nosotros tenemos que pensar que si uno cae, la responsabilidad nosotros como iglesia es de levantarlo, de ayudarlo a que se ponga de pie, que se cure, que se sane, para que pueda seguir peleando, porque si nosotros lo abandonamos en el camino, a ese que se cayó, a ese que fue derrotado en algún momento por algún dardo del enemigo, dice que lo que nosotros sembramos es lo que cosechamos. Así que más adelante puede tocarnos a nosotros y también nos gustaría que nos ayudaran. Yo creo que eso es muy importante para nosotros, la iglesia, tener esta cualidad de Cristo en nuestras vidas, ¿verdad? Ahora, entendemos que no todos vamos quizás a estar de acuerdo, pero preferiría que todos estuviéramos de acuerdo, porque en realidad, ¿de qué valdría la pena ser cristiano y no tener una cualidad como esta, verdad? La de Cristo, que sea compasivo, una iglesia, ¿verdad? Una iglesia que muestre la compasión. Muchos cristianos andan descarriados porque han caído presos de una mala acción, se han descarriado y no, ¿por qué no vuelven al Señor? Por eso mismo, porque hay un chantaje satánico en su mente. Y nosotros muchas veces, ¿qué hacemos? Es como que estamos más del lado de Satanás que del lado de Dios. Cuando Dios en realidad quiere levantar a una persona, nosotros nos ponemos del lado más de Satanás con la crítica. Oh, que mira que esto aquí, que esto allá, mira lo que hizo, mira cómo dejó de servir, mira cómo dejó de avanzar, mira cómo dejó todo tirado. Hermano, como le estoy diciendo, esto es una batalla. Y si una bala viene, yo puedo llevar mi rifle, puedo llevar mi metralleta, pero en el momento que me dan, en realidad estoy caído, yo pierdo mi arma, se me va el arma de mi mano, ¿cómo le hago para ir? Entonces, depende del compañero que tengo a mi lado. Mostremos un gesto de compasión en este momento. Por eso quise abrir este poquito aquí en este espacio. Hermano, a nosotros abrirnos, abra su mente, abra su corazón. Si usted ve a una persona que ha estado sirviendo y de pronto dejó de servir, no lo critique. Mejor vayamos a la presencia de Dios y oremos por ello, ¿verdad? Que mostremos un acto de compasión, ¿verdad? Porque, hermano, como decía mi esposa, y lo dice no porque es mi esposa, la palabra de Dios lo dice, no vaya a ser que el día de mañana nosotros seamos los que estemos en esa posición, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que tener un corazón compasivo. Pero lo más importante es que aunque el hombre no tuviera un corazón compasivo, y lo vemos en la actitud, por ejemplo, de la experiencia del rey David, ¿verdad? Cuando él fracasó, él cayó, él hizo una serie de pecados de repetición allí que lo llevó a un punto tan, a caer tan bajo como decimos por ahí, ¿verdad? Pero en el momento cuando Dios se acerca a él, le dice, bueno, David, ¿quién quieres? ¿Verdad? Que te juzgue, todas las cosas, tantas veces que se equivocó David. Entonces, David fue honesto con Dios, ¿verdad? Y nosotros como cristianos tenemos que aprender esto. No estoy diciendo que la persona ya que haya caído y me esté escuchando en esta hora, usted tiene que también decir, tiene que entenderme, no, pero tenemos que generar nosotros, aprender de nuestras caídas, de nuestros fracasos, como lo hizo David también, ¿verdad? Entonces David fue honesto con Dios y le dijo, está bien, si yo me equivoqué, yo hice lo malo, ¿verdad? Pero David, ¿qué tenía? Tenía un corazón, ¿verdad? Conforme al corazón de Dios. Dice, pero ¿cómo? Sí, lo que pasa es que el corazón conforme a Dios es un corazón que reconoce, hermano. Debo reconocer. Y que me arrepienta, ¿verdad? Entonces dice Dios, un corazón así contrito y humillado no va a despreciar Dios. Eso es un corazón conforme al corazón de Dios. Un corazón contrito, o sea, significa dolido por haberle fracasado a Dios, por haberle fallado a Dios, ¿verdad? Dolidos por haber fallado. Contrito, pero también que va el acto de ¿qué? De humillación, de humillarme, de postrarme, de tirarme allí abajo al suelo, ¿verdad? No declarar que yo soy, de soltar todo intento de altanería, todo intento de orgullo. ¿Para qué? Para que este Dios maravilloso pueda tomar nuestra mano y levantarnos nuevamente. Entonces, ahora es muy importante que nosotros hagamos esto, ¿verdad? Tenemos un sumo sacerdote, tenemos a Jesús que fue tentado, hermano, en todo. Pero apunte esto y márquelo en su Biblia. Tentado en todo, según nuestra semejanza, pero ¿qué dice al final? Pero sin pecado. Ahí es donde volvemos de nuevo. ¿Por qué Satanás falló en su intento con Jesús? Porque no encontró pecado en él, ¿verdad? Él mismo lo dijo, esta es la hora en que el príncipe de este mundo reina, pero dice, él no tiene nada en mí.
Él no tiene nada. O sea, en mi corazón, como diciendo Jesús, en mi corazón no hay ningún deseo por las cosas que Él pueda presentarme, ¿verdad? En realidad no tiene nada en mí. Y esa es la clave para nosotros poder vencer la prueba, pasar la prueba y vencer la tentación, ¿verdad? Irnos despojando de todas aquellas cosas. Es más, la palabra de Dios lo dice allá, ¿verdad? Yo creo que en el libro de Hebreos, cuando uno abre la escritura en el libro de Hebreos, aquí mismo, ¿verdad? Presenta esto en el capítulo, no sé si en el capítulo 12, en el versículo 1, en el 12:1, si usted me puede ayudar allá, dice, por lo tanto, nosotros también teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, dice, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, dice, aquí caemos lo mismo, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe, por el cual, dice, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Ahora dice, considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo. No hay otra persona que haya sufrido como sufrió Jesús. O sea, fue tentado en todo y acompañado de gran sufrimiento. Pero ¿qué dice aquí la palabra de Dios para nosotros? Dice, por lo tanto, hermano, dice, mientras nosotros vamos corriendo esta carrera, quitémonos todo el peso. ¿El peso de qué? ¿Qué son ese peso? ¿A qué se refiere el peso? Son las cosas que Satanás puede usar. Son los malos deseos. O sea, quitemos de nuestra vida los malos deseos que son los que nos llevan al pecado. ¿Entiendes? El mal deseo es un peso que se lleva. Es como tratar de correr con una mochila llena de piedras, hermano. Podemos tratar de comenzar a correr, pero déjeme decirle, eso va a lastimar nuestra espalda, eso nos va a inhabilitar más adelante, nos va a cansar. Entonces es imposible. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para correr más rápido y mejor? Dice, con paciencia, despojarse, quítese todo peso. Eso es lo que tenemos que hacer. ¿Para qué? Para que el Satanás, para que nuestro adversario no encuentre herramientas dentro de nosotros para poder destruirnos. Muy bien. Entonces, ahora, demos vuelta al libro de Hebreos, capítulo 2, versículos 17 y 18. Capítulo 2 del libro de Hebreos, capítulo 2, versículos 17 y 18. Estamos hablando aquí de Jesús, ¿verdad? ¿Por qué Jesús pudo soportar la tentación? ¿Por qué Él pasó la prueba? Gloria sea al Señor. Dice allí en el versículo 17, yo leo el 17 y mi esposa lee el 18, y dice, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar el pecado de todo el pueblo. Escuche bien el 18. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. O sea, ¿esto no es maravilloso, hermano? Mire, no tenemos, aleluya, cualquier sacerdote, tenemos al verdadero, al único, ¿verdad? Al único Señor Jesucristo, al único. Dice aquí la Escritura, dice, el cual él mismo padeció siendo tentado, dice, es poderoso. ¿Para qué? ¿Para qué es poderoso Jesús? Para socorrer. Estamos hablando si alguien ha caído en tentación y por alguna otra manera todavía está allí bajo el azote del diablo y el diablo te está castigando, el diablo te está diciendo no vas a poder levantarte, porque eso es lo que hace él con las herramientas que él tiene. Él atrae y retiene. Se da cuenta, él agarra, no te va a soltar fácilmente, pero ¿sabes qué? Tú puedes pedirle ayuda a aquel que tiene poder. Para poder yo salir de los lazos que me han socado la tentación, el pecado, se necesita alguien que tenga el poder de romper esos lazos. Amén. Y dice, Jesús es poderoso. Amén. ¿Qué es Jesús? Es poderoso. ¿Para qué? Para socorrer. Amén. O sea, para salvar, para ayudar a todos los que están siendo tentados. Sí, pero otro punto. Estamos hablando ya de la persona que cayó en la tentación, pero ¿qué pasa con los que están siendo tentados ahora, que todavía no han accedido
a la tentación. Este es un tema muy importante porque sabemos que el enemigo no va a descansar hasta no hacernos caer en la tentación. Es muy importante que en esta noche, ya que el Señor está tocando este tema, vigilemos los deseos de nuestro corazón. Ahora, ¿qué vamos a hacer cuando nosotros miremos nuestro corazón? Si hay malos deseos, hay que pedir ayuda. No hay que dejarlos en nuestro corazón, porque el fin de aquellos malos deseos nos van a llevar a alejarnos de Dios, a perder la vida eterna. Y como decía recién el pastor, el que cae en pecado, cae en la trampa y en los lazos de Satanás. Y muchas veces eso es más fuerte en la vida de las personas que el querer salir. Se abandonan en el pecado, se abandonan en la maldad y es difícil salir de ahí. Así que si estás siendo tentado, si estás siendo seducido, atraído por las cosas malas, pide ayuda, pide oración. En esta noche estamos dispuestos para escucharte y poder orar por ti y clamarle al Señor que te fortalezca en medio de la tentación y te ayude a escapar de los lazos. Eso es lo más importante, un punto muy, muy importante, ¿verdad? Porque, ¿y a quién vamos a pedirle ayuda? A Dios. A Dios, al que tiene el poder, ¿para qué? Para socorrerte. Hay un Dios poderoso que te puede ayudar. No tienes que dejarte vencer. No tienes que dejarte caer, como dice allá la palabra. No tienes que dejarte enroscar por los lazos de Satanás. Si usted tiene a un Cristo que está dispuesto allá, dice, Él es poderoso para socorrerte, ¿verdad? De la tentación. Ahora, la palabra de Dios dice en el libro de Mateos, capítulo 16, versículo 23. Estamos estudiando el libro de Mateos acerca de Jesús y la tentación, pero también con la aplicación también a nuestras vidas, que es muy importante saber, ¿verdad? En cuanto a la aplicación de nuestras vidas en la palabra del Señor. Saludamos a todos los hermanos, aquellos que se están conectando, a todos aquellos hermanos, bueno, que a lo mejor algunos están entrando ahora mismo, pero ya después podrá ver usted completamente, si desea, el tema que hemos estado abordando acerca de la tentación. Fíjense lo que dice en el libro de Mateo 16, 23. Es interesante ver aquí lo que dice la palabra del Señor en el consejo de Jesús. No es cualquiera, es Jesús el que está aconsejándonos en este momento. ¿Qué dice la Biblia? Amén. Al 23 exactamente dice, pero él, volviéndose, dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Ahora, aquí nosotros tenemos que ver esto como una acción de tentación. Jesús en ese momento está declarando que hay cosas que tienen que suceder porque Dios ya las ha predeterminado, las ha dispuesto que tienen que ser así, ¿verdad? Pero entonces aparecen aquellos que muchas veces, porque ¿de dónde nosotros esperamos que venga el tentador? No va a venir Satanás disfrazado como lo vemos, con cacho, con tridente, con cola, a decirnos, no, haz esto, otro. Satanás tiene esa habilidad de influenciar, ¿verdad? Influenciar a aquellos también que pueden ser nuestros mejores amigos, nuestros mejores hermanos, puede ser a tu esposo, tu esposa, a tus hijos, puede ser a tu madre, a tu padre, ¿verdad? En un acto tan noble, que suena como algo tan noble, Jesús le estaba diciendo a los muchachos, bueno muchachos, me tengo que yo ya preparar porque tengo que cumplir esta parte que es la parte más fuerte de mi vida. Pero ¿qué sucede? Entendemos nosotros que Pedro aparece allá. ¿Y qué dices, Pedro? No, esto no jamás te acontezca. Si es posible, yo voy a ir contigo a la muerte. No voy a permitir que te hagan eso, ¿verdad? Entonces, mire hermano, no es importante lo que dice Jesús en este momento. Jesús mira a Pedro, ¿verdad? Mira a Pedro, hermano, y le dice, apártate de mí, Satanás. Fíjense, hay muchos que interpretan este punto como de dos maneras. Hay unos que dicen que Jesús estaba viendo a Satanás que estaba influenciando a Pedro. Bueno, pero no es solamente ver a Satanás influenciando, es en quién nos convertimos nosotros. El adversario. Porque la palabra Satanás significa adversario, ¿verdad? Significa que si yo me pongo en contra del plan de Dios, o sea, Dios dice esto se va a hacer así, aunque yo venga con un plan extra, muy noble, aparentemente muy noble, y yo trato de poner mi idea y tratar de sacar la idea de Dios, ya yo estoy siendo un Satanás, yo ya estoy siendo un adversario, porque estoy atentando contra el plan original de Dios.
Ahora, pero ¿por qué traje este punto aquí? Porque quiero mostrar algo. ¿Por qué Jesús le dice, apártate de mí, Satanás? ¿Pero por qué? Porque ahí es muy interesante lo que dice Jesús. ¿Por qué? Porque me eres tropiezo. Porque me eres tropiezo. O sea, la tentación en realidad son tropiezos, son obstáculos que pone el enemigo para que nosotros caigamos. Pero escuchen bien, ¿cómo se genera un tropiezo? ¿Cómo es que Satanás, dónde es que Satanás prepara los tropiezos para nuestra vida? En el campo de la mente de algún hermano, de algún prójimo. ¿Ok? Tenga presente, en el campo de la mente de algún prójimo. Y fíjese, ¿por qué lo digo así? Porque dice ahí, apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. ¿Por qué? Porque pones la mira. Porque no pones Porque la no, mira perdón, no pones la mira en ¿dónde? las cosas de Dios. En las cosas de Dios, sino en la de los hombres. en la de los hombres. O sea, la mira, los pensamientos, los deseos. O sea, ¿qué es lo que estamos deseando? Chequear nuestros deseos, ¿verdad? Chequear nuestros deseos. Nuestros deseos muchas veces, por muy nobles que parezcan, tenemos que pedirle a Dios, ¿verdad? Que sean dirigidos por el Espíritu Santo. Sí, porque en el 22 Pedro dice que lo toma aparte, número 1. No se lo dice delante de todos los que estaban ahí, sino Claro. que lo aparta y dice, y comenzó a reconvenirle, diciendo, Señor, ten compasión de ti. Wow. Entonces, ten compasión de ti. O sea, ahí viene el engaño, como el enemigo usa muchas veces. Ten compasión de ti, ten compasión de ti. O sea, no... Como haciéndole a Jesús, poniendo la preocupación en él y no en la voluntad de Dios, porque Dios ya había determinado que él tenía que padecer para que él pudiera cumplir con su meta, que es perdonar el pecado de la humanidad. Y Pedro le está haciendo poner sus ojos en él. No vayas a sufrir eso, no te pasen todas esas cosas negativas tan malas, sino que piensa en ti. Es correcto. Ahora, aquí ya vamos a tratar de nosotros cerrar esta sesión. Queda un poco más, vamos a estar también hablando la próxima clase acerca de algo más, acerca de la tentación, pero quisiéramos en esta noche que quedara este comentario bien claro, ¿verdad? En realidad, ¿cuáles son las herramientas que Satanás usa en medio de la tentación? ¿Cuándo yo puedo ser tentado? Cuando hay concupiscencia, cuando hay malos deseos en mi corazón, es el sitio propicio para que él pueda acercarse. Pero se acercó a Jesús, ¿verdad? Dice allá, se acercó a Jesús y también le ofreció unas cuantas opciones que las vamos a estar viendo el próximo jueves con la ayuda del Señor. En este estudio vamos a seguir hablando de la tentación y por lo tanto usted analice, genere algunas preguntas. Si usted quiere preguntar, si no entendió algo, si quiere aportar algo también, lo puede hacer con toda confianza. Y déjenme decirle algo muy interesante aquí, ¿verdad? En la palabra de Dios. Nosotros tenemos que vigilar. Ahora le voy a dejar en el Lucas 22, 40 y 46 para ir nosotros cerrando. En realidad tenemos que aprender a conocer también a nuestro tentador, ¿verdad? Él hará lo que pueda para tratar de quitarnos siempre del lado de Dios. Acuérdese, Él no quiere en realidad vernos a nosotros felices. Él no nos quiere ver a nosotros realizados. Él no nos quiere ver prosperados ni bendecidos. Entonces, la tarea de Él es tratar de hacer que nosotros nos alejemos de aquel que es el que nos bendice, el que nos prospera, el que nos realiza, el que nos establece, el que nos confirma. Entonces, por eso es que tenemos que nosotros pasar la prueba con la ayuda de Dios, pero también no caer en la tentación. En Lucas 22, 40 al 46, vamos a leer la palabra de Dios. Lucas 22, vamos a leer ahí, ya espero que usted lo esté buscando en su Biblia y anotándolo. Lucas 22, capítulo 40 y 46. 40 y 46. Dice, cuando llegó a aquel lugar, les dijo, orad para que no entréis en tentación. Y el 46 dice, y les dijo, ¿por qué dormís?
levantaos y orad para que no entréis en tentación. Vamos a tratar de leerlo del 40, sí, del 40 al 46. El 40, cuando llegó a aquel lugar les dijo, orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra y puesto de rodilla oró, diciendo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza, y les dijo, ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Algo muy interesante aquí, ¿verdad? Para que no entréis en la tentación. Acuérdense, la prueba viene, somos probados, pero el tentador viene, pero la tarea nuestra es pedirle a Dios, Señor, líbranos de la tentación. Dice, orad para que no entréis en la tentación. Y quiero finalizar con lo que Jesús dijo en el capítulo 6 de Mateo, ¿verdad? Cuando Él habló y dijo que en la oración del Padre Nuestro, Él nos enseñó eso. Dice, a orarle al Padre, decir, Señor, y no nos metas en la tentación. O sea, puede venir la prueba, pero Señor, no nos metas en la tentación. Y dice, líbranos del mal. ¿Cuál es el mal? El mal en realidad es caer en la tentación. Ese es el mal, hermano. Y Jesucristo venció al tentador y Jesucristo venció la tentación y pasó la prueba. ¿Por qué? Porque siempre la palabra de Dios nos dice que es necesario que a través de muchas pruebas heredemos el reino de los cielos. Las pruebas vienen a nosotros para capacitarnos y subirnos de niveles. La tentación viene para que nosotros desertemos el nivel que estamos atravesando. ¿Ok? En realidad, yo veo que Dios quiere levantarnos, Dios quiere usarnos, pero ¿cómo Dios nos va a usar? A medida que nosotros vayamos atravesando las diferentes pruebas, como dice la palabra, creo que debe ser así. Creo que el cristiano debe llevar una proyección desde a 0 hasta 100 o hasta 1000, ¿verdad? Hacia arriba, ¿verdad? Como dice, de poder en poder y de gloria en gloria. Siempre hay diferentes niveles, como también en la escuela, en los estudios seculares que usted ha cursado o en lo que usted manda a sus hijos. Nunca usted puede venir este año a este curso, pero no es verdad que tenemos que perderlo. Es tiempo de que usted vaya a aquel que puede cortar los lazos donde usted está atado y que le enseñe el Señor a cómo vencer al tentador. La única manera es con Jesús de Nazaret, el único que venció al tentador sin pecados. Él nos ha enseñado y como dice la palabra de Dios. Ahora, es interesante, vamos a orar en esta hora. Les pido a los hermanos que vamos a orar en esta hora y vamos a hacer una oración en realidad por cada uno de nosotros y por todos aquellos, ¿verdad?, que están en momentos de prueba. Yo creo que ahora en realidad todo el mundo está bajo una prueba en esta hora, ¿no? Sí, Señor. Ahora todo el mundo estamos bajo una prueba y dentro de esta prueba, acuérdense, hay muchas personas que los están dejando sin trabajo. Hay muchas personas que ahora mismo estarán pensando en su corazón, ¿y qué vamos a hacer ahora nosotros? Sí, Bueno, yo creo que lo que usted tiene que hacer en esta noche es lo siguiente, ¿verdad? ¿Qué tiene que hacer usted? Es ir al Señor Jesucristo y decirle, Señor, no nos dejes caer en la tentación. Sí, Señor. Vamos a orar esto. ¿Qué le parece en esta noche? Oramos, Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Muchas gracias, bendito Padre. Señor, a través de tu palabra hemos aprendido cómo tú venciste, Señor, y que no hemos terminado, vamos a seguir progresando, cómo tú venciste, Señor amado, al tentador. Te ruego, Señor, en el nombre de Jesús en esta noche, que tú puedas, Señor, llegar a cada hogar que nos está escuchando y nos está viendo en esta noche. Y te pido, Dios, aleluya, que tú nos des la gracia. La gracia, digo, Señor, y el poder para poder soportar
y para Señor. poder Sí, resistir. Señor, en el nombre de Jesús. Señor, el tiempo que estamos viviendo, Señor, hay muchos de mis hermanos, Señor amado, que hemos quedado sin trabajo Señor. a razón de este coronavirus, de estas determinaciones, pero queremos, Señor amado, recordar que tú eres el Dios que estás con nosotros. Tú eres el que nos sustenta, tú eres el que nos va a proveer. Oh, sí, Te pido en el nombre poderoso de Jesucristo, Señor amado, que tú fortalezcas. Y si hay alguien que ha caído tentado, herido de algún dardo del enemigo, de alguna flecha del maligno, ya ha quedado tirado, Señor, y sigue año tras año reprobando. Señor amado, el año, yo te pido, Dios, tú eres poderoso. Señor, te pido, Señor, en esta noche que tú uses tu poder para levantar, para restaurar a todos aquellos que están caídos. Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo, te ruego para aquellos, Señor, que siguen corriendo la carrera, Señor, que sabemos que no es fácil, Padre mío, pero es una carrera de paciencia. Señor, te pido, Dios, dale más fuerza, ayúdalos a perseverar. Y te ruego, Señor amado, aleluya, que tú estés con cada uno de ellos. Padre, gracias te damos por este momento de ir a tu palabra, de hablar tu palabra. Y te ruego que fortalezcas de manera especial a cada uno de los que nos están oyendo. Dios le bendiga grande y poderosamente, amado hermano, amada hermana. Y le seguimos estimulando por este momento. Vamos a seguir haciendo este tipo de encuentros a través de nosotros y la palabra de Dios a través del online. Y solamente el propósito que nos une es esto, no desconectarnos, seguir orando los unos por los otros, sigamos orando y a medida como vaya aconteciendo esto, esperamos y rogamos en Dios que podamos estar reunidos nuevamente juntos, adorando en la casa del Señor. Para todos los hermanos que se han conectado, Dios les bendiga, Dios les guarde. Ha sido un placer poder compartir con cada uno de ustedes. A todos los bendecimos en el nombre de Jesús y será hasta el próximo sábado con los jóvenes seguramente que van a estar allá compartiendo. Amén. Las clases de música también se van a estar dando tipo online y también el día domingo recordamos que vamos a estar dando también la palabra del Señor. Amén. Posiblemente el día domingo posiblemente vamos a tener 3 servicios. Amén, online. Posiblemente va a ser uno en la mañana temprano, otro al mediodía y otro por la tarde. Así que vamos a entregarle un servicio maravilloso aparte de Dios. Van a haber 3 predicadores, así que prepárese. Uno puede ser uno de ustedes y usted puede estar ahí. Y vamos a estar compartiendo la palabra del Señor. 3 mensajes poderosos de la palabra de Dios este domingo para que estemos entregándole un domingo bendecido al Señor. Así que Dios me lo bendiga, Dios me lo guarde. Al Señor sea la gloria, la honra y la alabanza. Seguimos en contacto, hermanos, unidos. Porque donde estamos todos unidos, allí envía Jehová bendición y vida eterna. Gloria a Dios. Dios les bendiga. Paz de Dios.